Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Y bueno, como siempre les agradezco a todos que se conectan a estos vídeos, a este canal, y que nos han dado a lo largo de ya casi 6 meses el apoyo necesario para seguir haciendo estos vídeos. Muchos me han preguntado, sobre todo en otros posts que he hecho en redes sociales en estos días, si había dejado el vídeo, si había dejado el canal, si ya no iba a hacer más los vídeos. La realidad es que yo aproveché para tomarme un descanso en el año electoral 2024 completo. Yo no tomé un solo descanso y fue un año intenso para mí como analista político en Puerto Rico. No me iba de una vacación desde octubre del 2023 y aproveché ahora el comienzo de la primavera para hacer un viajecito corto. Bueno, corto no, de 12 días. Y cuando regresé era la Semana Santa, una semana que en particular es de descanso para muchos, así que yo, para vencer el jet lag, entre otras cosas, y para tomarme el descanso de la Semana Santa, decidí retomarlo en la semana después. No así mis otras labores en radio y televisión, donde obviamente estoy obligado por contratos. Eh, y en la universidad estábamos en el receso de cuatrimestre, así que en ese particular estuve un poco más holgado. Pero en medio de eso, el miércoles santo, estando yo haciendo mi programa de radio en Fajardo, o desde Fajardo, quiero decir, eh, ocurrió el evento de apagón general, apagón total, eh, que mantuvo al país 48 horas a oscuras. En otros casos, los más serios, como por ejemplo el mío, donde resido, estuvimos 55 horas sin luz en mi casa, ininterrumpidamente. No fue que llegó y que se volvió a ir como tantas otras anécdotas. No, no, no. Desde las 12:38 del miércoles santo hasta las 7:30 del viernes santo, de las 7:30 de la noche del viernes santo, estuvimos sin electricidad en la comunidad donde yo resido. Y bueno, eso obviamente es un recordatorio de lo frágil que está el sistema eléctrico en Puerto Rico y de lo mal administrado y gerenciado que está el sistema de electricidad a pesar de sus problemas. La explicación técnica que ha dado el SAR de Energía y director de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, el ingeniero Josué Colón, como que es la explicación que le da el operador privado de la transmisión y la distribución Luma Energy, es que en unas labores de despeje, o sea, de poda, unas ramas tocaron una línea. Eso provocó un cortocircuito prolongado que disparó los sistemas de protección de las plantas generatrices alrededor de todo Puerto Rico, y en cuestión de segundos Puerto Rico se encontró a oscuras por 48 horas consecutivas y por segunda vez en 3 meses. Creo que la gobernadora Jennifer González sabe, desde que hizo campaña en sus primarias contra el entonces gobernador Pedro Pierluisi y luego para la gobernación frente a los demás candidatos de los otros partidos, que este es el tema principal y que este es el tema por el cual la totalidad de la población en Puerto Rico va a juzgar su desempeño. Por eso pienso que interrumpió adecuadamente, me parece, y como dice el libro de texto, sus vacaciones en el Caribe, en un crucero del Caribe, para regresar y hacerse cargo ella, por lo menos, de la comunicación pública y de la gerencia del proceso gubernamental durante el apagón. Además, porque la primera conferencia de prensa que ofreció el gobierno en manos de la secretaria de Estado, Verónica Ferraioli, fue desastrosa, por decir algo que se puede publicar. Y si hubiese habido otra conferencia de prensa del mismo talante de la primera, bueno, pues otro sería el cantar de la reacción del pueblo. Eh, pero bueno,
en 48 horas empezamos a escuchar al gobierno decir que iba a tomar 48 horas, que 48 horas ya uno sabía, nada más que de escucharlo en medio de la oscuridad, que, que ese era el periodo en el que querían comunicar que se había restablecido todo. La realidad es que como el 98%, según informaciones de Luma, tuvo luz en 48 horas, yo no tengo manera de corroborar, pero tengo que dudar de esa estadística que el gobierno manejó, pues por lo que les conté, ¿no? En mi caso hay una comunidad muy grande alrededor de donde yo resido, que incluye un residencial público, que incluye otras urbanizaciones enormes del área de entre Guaynabo y Bayamón. Estuvimos 55 horas sin luz. Y ahí nada más se concentra más población que la que el gobierno dijo que estaban sin luz a 48 horas por problemas no relacionados. De manera que yo pienso que esa fue una mentira y que no dijeron ahí la realidad, pero querían comunicar lo de las 48 horas. Aunque estábamos en receso de Semana Santa, imagínense ustedes, ¿no? El Viernes Santo en esas condiciones, por lo menos la mitad. Luego el fin de semana de Pascua. El gobierno aprovechó y yo creo que tuvo la suerte de que estábamos en un receso, de que mucha gente había tomado días libres, mucha gente estaba aprovechando las vacaciones, tenían fin de semana largo en las playas, en el oeste, en Cabo Rojo, en otras áreas de Puerto Rico y por lo tanto eh, me parece que prevaleció el ánimo de recreación entre la población, que si esto hubiese ocurrido en un evento en el que el país hubiese estado funcionando por completo. El gobierno inclusive había otorgado voluntariamente la Semana Santa libre para todos los empleados públicos que estaban en su casa, así que la presión era menos. Pero las imágenes de gente bajándose por la vía del tren urbano para salir del apagón que dejó el tren a media vía, o de pasajeros atrapados en el funicular del Parque de Marquesa en Guaynabo, y la de la oscuridad. Le dieron la vuelta a los Estados Unidos en la prensa de los Estados Unidos, lo que a mí me parece que comunica cada vez peor el mensaje de que Puerto Rico está abierto a los negocios, de que Puerto Rico quiere traer la inversión, de que Puerto Rico es un lugar para desarrollar negocios y desarrollarse económicamente, industrias y otras instalaciones, ahora con lo del regreso, entre comillas, a Estados Unidos del capital americano, como consecuencia de la política de Trump, que está por verse, pero ese es el mensaje. Porque bueno, si las imágenes que cada 3 meses circulan de Puerto Rico en el mundo es la imagen de la oscuridad y de apagones totales, de un sistema eléctrico que no se puede sostener funcionando más de 3 o 4 meses consecutivos, pues nadie va a pensar en que ese es un buen lugar para invertir, a menos que usted venda placas solares o a menos que usted venda generadores eléctricos y los venga a fabricar en Puerto Rico. O a menos que como parte de la inversión se tome el cuidado de invertir, valga la redundancia, en un sistema de independencia energética, ya sea a base de diésel o a base de placas solares o una combinación. De lo contrario, a las industrias se les va a ser imposible operar ininterrumpidamente en Puerto Rico y cada interrupción crea millones de dólares en pérdida. Se estima conservadoramente que estos 2 días de apagón, cada uno de ellos costaron 215 millones, que repito, ese es el estimado porque estaba medio país de vacaciones, o quizás más, pero aún así 430 millones de dólares en 2 días es una suma considerable de pérdida para la economía. Presionada públicamente, porque la gobernadora sabe que aquí le va realmente sus posibilidades de reelección en el 2028, aunque muchos piensen que no. Si el verano llega, si los apagones continúan y si el 2025 se va en apagones, no solamente por la falta de generación, que ya uno está preparado y lo han explicado, sino por el mal manejo de la red de transmisión y distribución y el hecho de que el sistema en Puerto Rico no puede aislar una avería ya. Antes lo podía hacer. Y que por lo tanto cualquier avería provoca la caída de todo el sistema eléctrico. eh, el ánimo del país va a cambiar. Y lo que ahora es resignación, yo escucho por ahí
comunicadores decir que usted tiene que estar preparado, que tiene que tener una planta, que esto va a ser normal, que hay que asumir esto, que después de todo hemos tenido muchos apagones, hay que acostumbrarse a ellos. A mí me parece, francamente, es una falta de respeto a los puertorriqueños y a la opinión pública. Eh, el pueblo de Puerto Rico no se tiene que acostumbrar a eso. El pueblo de Puerto Rico tiene que exigir que eso se termine. El pueblo de Puerto Rico no tiene que vivir de apagón en apagón, como algunos parece que justifican hasta lo injustificable, y, y estar con esa retórica conformista y hasta cierto punto irrespetuosa con el pueblo. A mí me parece un flaco servicio a la orientación de nuestra opinión pública. Pero creo que si esto va a continuar y no se ve mejoría en este año, la pequeña ventana que todavía el país le mantiene abierta a la administración de Jennifer González porque acaba de llegar al poder para que demuestre que tiene que hacerlo y lo puede hacer diferente y puede conseguir los resultados, se va a cerrar mucho más rápidamente. Y aunque no se produzca otro verano de 2019, como muchos puedan estar imaginando, eso es muy difícil de conseguir condiciones como esa, usted no puede estar empujando y empujando y agrediendo constantemente a los pueblos porque los pueblos se cansan y le pondrán la cruz. No importa la comunicación, no importa la propaganda, llegará el momento en el que nadie crea lo que se le dice y será cuestión de esperar pacientemente nuevamente el proceso de primarias y de elecciones, pero habrá cambio de gobierno. Por lo tanto, la gobernadora, sabiendo eso, ha intentado una comunicación distinta y hay que reconocer que hasta más eficiente que la de la administración Pierluisi. Ustedes recordarán que Pierluisi en uno de aquellos apagones se quedó fuera del país, dijo no voy a regresar. Y reunió al famoso Comité de Transformación Energética, que ya hasta nos habíamos olvidado de él. Todo había parecido moverse hacia la figura del nuevo zar de energía. Y esa reunión se anunció, había tenido el resultado de la creación de dos subcomités. Uno para fiscalizar a los operadores privados, Luma y Genera, cosa que pensábamos que era lo que hacía el SAR, pero habrá que ver si es una fiscalización que tiene como consecuencia algún tipo de métrica en particular. Y otra para buscar un nuevo operador de la red. Está muy bien, me parece que hay que buscar nuevos operadores de la red y creo que, bueno, por ahora el comité del comité podría aplacar los ánimos, pero el país lo que quiere son resultados. El país no quiere vivir de apagón general en apagón general cada 3 meses, ni cada vez que haya unas vacaciones o unas efemérides que celebrar. Así que cualquiera que vaya a hacer la ejecución de estos comités tienen que acelerar su paso y producir las recomendaciones que sean para que se puedan trabajar resultados. Si el 2026 llega sin resultados, el país no va a tolerar más duérmete nene ni más cuentos. Y por eso mismo pienso que hay que tener cuidado en venderle fantasías al pueblo. Porque aún suponiendo que en el mejor de los casos la Junta de Control Fiscal, el Congreso, todo el mundo se alineara al gobierno de Puerto Rico, el negociado de energía, y se pudiera cancelar el contrato, que repito, es el contrato interino. Lo repito porque lo he dicho otras veces en este podcast. Es el contrato interino. Si se termina la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y entra en vigor el plan de ajuste, el contrato de Luma se convierte en un contrato de 15 años y es otro cantar, su cancelación. Pero aún suponiendo que todo salga muy bien para que este año se pueda cancelar a Luma, la pregunta es quiénes son los que van a venir a operar el sistema. ¿Se va a cambiar el modelo de privatización? ¿Se va a convertir la Autoridad de Energía Eléctrica en lo que fue la Autoridad de Acueductos cuando se intentó privatizar y hubo que retomarla por el gobierno porque no pudieron dar pie con bola a los privados? ¿O se va a mantener el modelo privado? Si se va a mantener el modelo privado, pues podrán cambiar el nombre, podrán cambiar la compañía y podrán contratar y firmar un contrato mejor. Pero el personal técnico, el personal de ingeniería, el personal gerencial,
difícilmente lo puedan traer de otras partes del mundo, salvo que no sean los del tope de la gerencia. El resto van a seguir siendo las mismas personas que ahora están contratadas por Luma y en cuyas manos el sistema de transmisión y distribución funciona peor de lo que funcionaba con la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso es mucho decir. De forma que eh, vamos a ver cuál es el resultado de este proceso que se echa a andar y vamos a ver si la generación temporera, de si las barcazas y todo lo demás llega antes del mes de mayo y se puede reforzar la generación, aunque sea mínimamente. Eso sin contar con que cuando un lagartijo haga pis pueda causar un cortocircuito que tire al piso todo el sistema eléctrico. Son muchos imponderables y el país está en su borde de tolerancia. Crear las expectativas sin los resultados va a tener un costo político que hará innecesaria cualquier otra explicación. Seguimos mañana.